Sara Orrego, profesora de Specialty Coffee College en el área de cata y barismo profesional. El día de hoy estaré con ustedes dictándoles la clase de modulación de sabor con cru. Entonces, para dar inicio, tenemos que entender qué es una modulación y qué es un cru, ¿cierto? Modular el sabor es buscar para X café la forma, la receta perfecta para resaltar de mejor manera las notas de ese café. ¿Modulamos un sabor cuándo? Modulamos un sabor cuando queremos entender mejor un café o cuando queremos participar ya de forma profesional en algún concurso, ¿cierto? Para trabajar con X café y en el momento en el que yo esté entrenando para X concurso, en el momento en el que obtenga en el resultado en taza, las mejores tazas, el mejor sabor para ese café, yo lo puedo replicar en una competencia. Y modulamos el sabor para entender el café, para que lo podamos de cierta forma mostrar en tienda de la mejor forma, de resaltar sus notas en taza y que todas sus cualidades se vean representadas en esa taza y sacar un 100% o lo mejor en sí de ese café que estamos utilizando. Para modular el sabor tenemos que entender que es una extracción, que la extracción es obtener, nosotros hacemos una buena extracción, nos fijamos y tenemos como objetivo detrás de una barra o en el momento de una preparación de café, obtener un buen café, obtener una buena taza de café. ¿Cómo sé que tengo una buena taza de café? Cuando esa taza de café se ve balanceada, se ve representada bien en la taza como tal. Y esta tiene un buen balance. Un buen balance, ¿cómo sabemos que está representado bien en taza? Cuando tenemos notas dulces, notas ácidas, notas florales y frutales, ya que el café lo tenga, un buen retrogusto y un buen cuerpo en boca, y que todas estas características que acabo de mencionar se vean representadas en taza. ¿Listo? Eso es para eso nos concentramos en la extracción y en obtener un buen balance. Cuando yo tengo un buen balance, puedo decir que generé una extracción correcta, ¿cierto? Ese es el objetivo siempre de un buen barista o de la persona que esté detrás de una barra de café cuando trabajamos con café de especialidad. Resaltar de la mejor forma esas notas características del café que estamos extrayendo. Cuando nosotros extraemos, traemos componentes, ¿cierto? Esos componentes se pueden dar de forma aromática o en el sabor, se pueden representar, ¿cierto? Para tener en cuenta todos estos componentes que se desarrollan en el tueste, no se extraen de igual forma o no se extraen a igual medida. Algunos se extraen más que otros al momento de la preparación de café. Algunos se extraen al inicio de la preparación, algunos se extraen al final de la preparación. Por eso tenemos que tener en cuenta mucho la molienda, el agua, todas estas variables que van alrededor de una buena preparación de una taza de café. Y al preparar la taza de café, yo tengo que tener en cuenta cuáles componentes se están extrayendo primero y cuáles se están extrayendo al final, ¿cierto? Algunos de estos componentes agregan dulzor, otros componentes agregan amargor y algunos componentes conforman lo que vendría a ser el cuerpo, ¿cierto? Estos componentes se dan mucho con el tamaño de la molienda, van ligados al tamaño de la molienda. Ya sabemos que cuando tenemos una molienda demasiado gruesa, nosotros generamos menor superficie de contacto.
por ende mi extracción se alarga. Cuando tengo una molienda demasiado fina, generamos más superficie de contacto, por ende mi extracción se acorta. Eso lo debemos tener en cuenta. ¿Listo? A la hora de preparar una taza de café. Las extracciones se dan por partes. Nosotros debemos entender también que las componentes que se extraen primero en cualquier preparación son los sales, después se extraen los ácidos, después los florales, después los frutales, luego vienen los dulces y por último, a lo último de la extracción se viene a generar el amargo. ¿Listo? No es que el café colombiano sea amargo, no, eso se da mucho, primero por la tostión y segundo por extracciones demasiado largas con una molienda no adecuada. No quiere decir que las extracciones largas no existan y que las extracciones largas no sean adecuadas, ¿cierto? Eso quiere decir que yo generé una extracción larga con una molienda que no era adecuada, por ende se me generó ese amargo en taza. Ay, yo les estoy presentando esto sin tenerlo en presentación. Qué pena con ustedes. Ay, no. Ah, ¿qué es eso? Ah, loca. Qué pena con ustedes. Listo. Listo. Esta clase se llama modulación de sabor con cru. Para entender la modulación hablamos de lo anterior. Tenemos que entender cómo funciona una extracción y para qué generamos una extracción y el momento de la extracción, en qué parte de la extracción se extraen X componentes. Por ende, yo ya puedo saber más o menos qué sabor de taza estoy generando al momento de la extracción. También para generar una buena extracción o modular bien un sabor, nosotros tenemos una herramienta que se llama Cru, que es esta que vemos acá. Un Cru es un juego de tamices diseñados para tamizar el café y yo obtener diferentes moliendas dentro de una misma molienda para ese café. ¿A qué me refiero? A que yo molí el café en X tamaño, en X molino, pero como los molinos en este momento no son tan precisos como desearíamos, yo estoy obteniendo X cantidad de tamaño de molienda que yo le pedí al molino, ¿cierto? Digamos, yo al molino le pedí una molienda 35. Él me está dando en aproximadamente un 70% la molienda 35 que yo le pedí. Pero también en ese mismo molienda me está dando en un 30% otros dos tamaños de molienda, que vendría a ser una molienda mucho más fina y una molienda mucho más gruesa. ¿Listo? El Cru me ayuda a saber ese molino en qué tamaño de molienda me está dando. El Cru es un juego de tamices, como le digo, es un aparato o una herramienta pequeña que cabe en nuestras manos, que traen un juego de tamices de aproximadamente 10 tamaños, que viene entre lo más grueso a lo más mínimo. Ese tamaño de tamiz o el tamaño del huequito o agujero que trae cada tamiz, que trae cada malla, se da en una medida de micrones, ¿cierto? Ya sabemos que micrones es esta medida que se le da a los componentes o a las partículas que son demasiado pequeñas. ¿Listo? Entonces él me está dando un tamaño de partícula pequeña en micrones. ¿Listo? Entonces el Cru viene de esta forma, de forma triangular, y aparte viene con su juego de tamices. En la parte de abajo tiene 3 cavidades o recipientes donde van a caer esas moliendas y lo voy a separar en 3 tamaños.
¿Qué función cumple el CRUB? El CRUB fue diseñado con una finalidad, obtener el tamaño de molienda perfecta, ¿cierto? Pero la función que cumple el CRUB en una tienda o para nosotros como profesionales del café, la primera vendría a ser poder calibrar el molino. ¿Por qué calibro yo el molino? Por muchos motivos. El primero podría ser para obtener el tamaño de molienda adecuado. Aparte, los molinos con el tiempo y su uso constante se van descalibrando. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hoy le pedía a mi molino, a X molino, un ejemplo, un tamaño 35 siempre para preparar una taza de café en un método drip, yo ya sabía que siempre iba a ese tamaño, pero con el tiempo voy notando que yo ya no le puedo pedir un tamaño 35, sino que le tengo que pedir un tamaño mucho más grande, 35, 38, 40, 45. Eso ya me indica a mí que ese molino se está descalibrando. Entonces, para yo poder volver a calibrar ese molino, pues entonces tengo esta herramienta que me ayuda a calibrar. Para entender la molienda, ahí dice molienda, me equivoqué, lo siento. Para entender la molienda, cuando yo entiendo la molienda, entiendo uno de los factores más importantes a la hora de preparar café. El porqué del porqué al momento de preparar un café. ¿Por qué se me estancó? ¿Por qué se me subextrajo? ¿Por qué se me sobreextrajo? ¿Cuánto tiempo determinado lo debo dejar? Si yo ya tengo determinada la molienda y entiendo la molienda, puedo jugar con los otros factores o otras variables que vendrían a ser la temperatura o el método que vaya a usar a la hora de preparar ese café. Por eso es importante entender una molienda. Y para nosotros, para el tema de hoy, que es modulación de sabores o modulación de recetas con CRUB, vendría a ser para generar una receta única en la que yo pueda trabajar ese café y si, por ejemplo, yo voy para competencia, X competencia, poder duplicar en esa competencia esa receta. ¿Listo? Entonces, ya entendemos cómo funciona el CRUB, ya sabemos qué es el CRUB. Ahora vamos a ver cómo funciona el CRUB y para eso yo les hice un videíto utilizando el CRUB. ¿Listo? A medida que va pasando el video, yo les voy a ir explicando qué está sucediendo y el por qué estoy haciendo ese movimiento o... Entonces vamos a empezar a ver el video. Lo primero que estoy haciendo en este video es pesar el café en grano, ¿cierto? Ya sabemos que el café se pesa en grano para luego pasar a molerlo. Yo lo voy a moler y en este molino, que es un Breville, yo le pedí que me diera una molienda 50, un tamaño de molienda 50. Lo que va a hacer es molerme el café para lo que él en esa calibración que tiene en ese molino considera que es una molienda 50. Luego de eso, de tener calibrado, de haber molido el café, voy a pasar a trabajar con mi CRUB. Acá tengo las mallas. Yo en este momento dentro del CRUB tengo un tamaño de malla entre 400 y 800 unimicrones. ¿A qué me refiero? Que aquí, en la parte superior, yo tengo la malla 800, o sea, la malla de mayor tamaño. Y al retirarlo, ay, ¿qué hice? Y al retirarlo, yo tengo acá ya en esta parte de abajo la malla 400. Normalmente cuando yo le estoy pidiendo o estoy tratando de calibrar un molino o tratando de
de obtener una molienda que yo deseo, yo coloco la malla superior en la parte de arriba, la malla inferior en la parte de abajo, y la molienda con la que voy a trabajar es la que queda en esta malla. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a proceder a hacer es a colocar el café en la malla de arriba, en la malla más gruesa, más grande. ¿Qué va a pasar a suceder? En la malla de arriba me va a quedar los granos o las partículas de café que me regaló ese molino mucho más gruesas. En la parte del medio me va a regalar para esa molienda lo que vendría a ser una molienda media. Y en la parte inferior me va a quedar lo que vendría a ser una molienda mucho más fina. ¿Listo? Podríamos decir que el CRUF es un sistema que simplemente coloco la molienda, tamizo y ya. Para nosotros, hacerlo de la forma correcta y obtener mejores resultados a la hora de buscar lo que estoy deseando, yo necesito hacer ese tamizaje con un tiempo y un ritmo determinado. Yo normalmente lo que hago es tamizar el café durante 1 minuto seguido. Para eso, en esta parte tengo mi gramera que me permite contar el tiempo. Entonces, antes de empezar a tamizar, inmediatamente coloco el tiempo. Tapo el CRUF. Inicio el tiempo y empiezo a tamizar. Todo el tamizaje lo hice con un ritmo, ¿cierto? ¿Qué ritmo? Eso ya lo definen ustedes si lo quieren hacer con una canción, todo. Yo, según yo, este es mi ritmo, no sabría decirles frente a qué o con qué me estoy guiando, no sé mucho de ritmo, pero lo realizo de esta forma durante 1 minuto seguido. ¿Listo? ¿Qué va a suceder o qué está sucediendo dentro del tamiz en ese momento? Está separando esas partículas por tamaño de molienda y me está dejando arriba las partículas que están entre 800 o más unimicrones. En el medio me está dejando partículas que están entre 400 a 800 unimicrones y en la parte de abajo me está dejando todas las partículas que están de 400 unimicrones hacia abajo. ¿Listo? Luego de eso, pues entonces ya el CRUF durante ese minuto lo que hizo fue separarme esas partículas. Entonces en la parte de arriba, repito, tengo las partículas más gruesas de 800 unimicrones hacia arriba. En la parte del medio, tengo las partículas de 800 unimicrones a 400 unimicrones. Y en la parte inferior, tengo las partículas entre 400 unimicrones hacia abajo. ¿Listo? Ay, no, ¿por qué? Noten que la molienda gruesa, por decirlo de alguna forma, o las partículas que están en un tamaño igual o superior a 800 unimicrones, en cantidad son mucho más. Luego paso a las partículas de 800 hacia abajo hasta 400 unimicrones y salió en menor cantidad y las que menos salieron fueron las partículas más finas. Cuando usted muele un café en X molino, puede ser el molino un K47 de Malkyunit, siempre le va a entregar esto. ¿En qué cantidades? Depende.
¿Sí o no? Depende. Como esté calibrado el molino, depende de lo que usted le esté pidiendo al molino y depende de la calidad del molino. Pero él siempre le va a entregar una cantidad de gruesos, una cantidad de medios y una cantidad de finos. Con esto es con lo que nosotros normalmente preparamos el café. ¿Listo? ¿Es positivo o negativo? Depende. ¿Sí o no? Para mí en lo personal no es tan negativo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, lo estoy preparando con esta molienda, pues acá voy a obtener en extracción X cantidad de componentes en X cantidad de medida, ¿cierto? Acá estoy extrayendo componentes de una forma un poco más rápido, pero en menor cantidad estoy extrayendo cantidades mucho más, componentes mucho más rápido, que podríamos decir que acá viene un poco lo que sería el amargor, pero en menor medida. También estos componentes que, por ejemplo, se extraen de moliendas muy finas son componentes que ayudan a conformar lo que vendría a ser el cuerpo de ese café. Un café sin cuerpo, pues en muchas ocasiones no representa nada. No representa un buen balance. Recuerden que un buen balance vendría a ser todas esas notas, características de florales, frutales, dulces de ese café determinado, el retrogusto y el cuerpo. ¿Listo? Como resultado, les decía que voy a obtener el tamaño de partículas. Este sería un tamaño de partícula entre 400 y 800 unimicrones. ¿Cierto? Así es como se ve, un poco granulado. ¿Qué pasa? Hace poco, para la preparación de esta clase, estaba leyendo un artículo que da CENICAFÉ acerca de una norma, una NTC colombiana, que es la 2441, en la que, según un estudio, se determina el tamaño el tamaño para lo que vendría a ser el lo industrial del café, de partículas para el café, que es lo que se determina grueso, medio y fino. Y dentro de la gente determinó que, por ejemplo, si yo le digo a una persona que si tú tocas el azúcar, pues estarías teniendo una molienda gruesa. Esto no lo dice el artículo, pero la conclusión que muchas personas sacó de ese artículo fue esa. ¿Cierto? Aquí hay algo erróneo y es algo que dentro de lo profesional se me tildó. ¿O me ven bien? Es que me apareció que mi conexión está inestable. Perfecto. Gracias, Marcela. Mucha gente determina entonces que, por ejemplo, si nosotros cogemos el azúcar y lo tocamos, eso lo vendría a ser una molienda gruesa, lo que sería la sal una molienda media y lo que sería como la arena o la tierra una molienda fina. Aquí dentro de lo profesional, y cuando ya hablamos de café profesionalmente, esas medidas no se deberían de dar de esa forma. Esas medidas se deberían de dar bajo este criterio de micrones. ¿Cierto? Por eso es importante entender el tamaño de la molienda y cómo funciona. Así se vería una molienda entre 800 unimicrones hacia arriba. El cru viene, el tamiz más grueso es de 1200 unimicrones. 800, 900, 1000, 1200 unimicrones. ¿Listo? Así se vería una molienda entre 400 y 800 unimicrones y así se vería una molienda entre 400, así se vería una molienda entre 400 hacia arriba hasta 800 unimicrones y así
se vería una molienda entre 400 hacia abajo unimicrones. ¿Listo? Entonces, hablábamos del objetivo del CRUF y el objetivo a la hora de usarlo para poder diseñar la bebida o poder utilizar ese café que yo utilizo en mi tienda y resaltar de mejor manera las notas de ese café. Yo acá tengo, por ejemplo, en esta hojita, cuando tú compras el CRUF, él te viene con una caja y te viene como con unas instrucciones de cómo utilizarlo y de qué recomiendan ellos entre cada tamiz, entre tamiz y tamiz. Nosotros ayer hicimos, en estos días hicimos medidas, por ejemplo, lo que vendría a ser cafés filtrados entre lo que recomendaba el CRUF. Él recomendaba, por ejemplo, preparar una B60 con una molienda que vaya entre los tamices 400 y 800 unimicrones y que aproximadamente el tiempo se te iba a ir a 3:40, ¿cierto? Minutos de extracción. Tengamos en cuenta que ese minuto va mucho ligado a la cantidad de café que yo estoy utilizando. Nosotros utilizamos en todas las pruebas el mismo café. Y por ejemplo, en este primero obtuvimos en notas, era un café que nosotros en nuestras preparaciones ya habíamos tachado como un taza limpia. ¿A qué me refiero? A dulce, a chocolate, cítrico, buen cuerpo, un cafecito normalito colombiano, ¿cierto? Panela, chocolates y cítricos, que es como lo que es taza limpia dentro de lo que es un café colombiano. Para lo que hicimos estas pruebas con, por ejemplo, prensa francesa y B60, nosotros determinamos, por ejemplo, que ese café es un muy buen café para hacerse en inmersión. En métodos de goteo, es un buen café, si está bien, está balanceadito, me regala buenas notas, me resalta, perdón, buenas notas. Pero dentro de lo que es un café en inmersión, que vendría a ser, por ejemplo, la prensa francesa, que fue con el que nosotros lo hicimos, resaltó notas de ese café que no creíamos que tenían. Por ejemplo, en la primera preparación de prensa, resaltó. Es un cafecito que determinamos que tiene muy buen cuerpo, ¿sí? Porque en varias preparaciones se determinó. Es un cafecito que tiene notas a cacao más no chocolate. Cacao muy presentes. Tenía una mora que nosotros resumimos como esta mora que ya está muy madura. Mora madura, frutos rojos, obviamente, panela. Y en otra de las preparaciones que hicimos, esta que se resaltó primero fue entre 600 y 1000 unimicrones, con esa molienda, la que estaba en el medio. Después le hicimos entre 400 y 800 unimicrones, resaltó frutos rojos, mucha más acidez, dándole a la taza un brillo muy bonito, un dulzor. La acidez opacaba de cierta forma ese dulzor, no quiere decir que sea negativo, eso también depende mucho del café o como a ti te gusta el café. Nosotros en lo personal, la mayoría de mis compañeros y yo preferimos cafés mucho más ácidos. Y resaltaba una nota a mandarina. Recordemos que la acidez de la mandarina es una acidez mucho más dulce, mucho más corposa en boca. También determinamos en estas pruebas que hicimos que era un café
que tenía una nota a flor de cítricos. La flor de los cítricos es una flor que tiende a ser un poco más floral. Puede que suene redundante, pero por ejemplo la flor de café no es una flor que resalte como entre lo más floral, sino que la flor de café se siente esa nota a flor que es como el azahar, pero muy ahí como muy neutra. En cambio la flor de los cítricos tiende a irse mucho más a lo floral. ¿Listo? Por ende, determinamos, por ejemplo, que ese café era un buen café para preparar en filtrados y aparte de que era un buen café para preparar en filtrados, merecía un puntaje un poquito más alto de lo que nosotros ya lo habíamos tachado o habíamos determinado que tenía ese café. ¿Listo? También es importante mucho porque a nosotros, dentro de lo que es cata, el protocolo de cata nos pide que la molienda de ese protocolo esté entre una molienda inferior a 850 unimicrones. Un poquito inferior, tampoco pues es que se vaya entre los 600 unimicrones, nada. ¿Por qué nos pide esto? Porque al momento de catar, esta es la molienda que tiende en taza a resaltar mejor esas notas y aparte por el modo en que se prepara, que es inmersión. ¿Listo? Para catar café es muy importante calibrar el molino. ¿Listo? Bueno, eso es todo por esta clase, chicos. Espero que hayan entendido. Y si no, ya vamos a abrir los micrófonos para que resuelvan todas sus dudas. Les recuerdo que esta clase va a estar en Patreon, disponible. Muchísimas gracias. Y también recuerden que estas son todas nuestras redes sociales: Instagram, Patreon, YouTube y LinkedIn. Muchas gracias a todos los que asistieron hoy. Ahora sí podemos abrir micrófonos. A ver, ¿qué preguntas? No hay preguntas, en serio. Si hay preguntas. Ah, yo ya iba a decir, wow. ¿Qué preguntas? Hola Sara, ¿cómo vas? Habla David Castañeda de Bogotá. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo tengo una pregunta y era, generalmente cuando el café está en término pergamino, se manda a trillar, hay algunas partículas de pergamino que quedan en la veta de la mitad del café. Cuando se tamiza, esas partículas plateadas, por decirlo así, o de color marrón, quedan atrapadas en el primer nivel del cru. Yo tenía entendido que esas partículas eran lo que le daba notas amargas al café. ¿Eso es verdad? Bueno, de ser verdad es verdad. Pero no necesariamente cuando yo sienta una amargura en una taza lo voy a relacionar a eso. ¿Cierto? Ok. Normalmente lo que hacemos nosotros los baristas es eliminar esas partículas. Esas partículas vienen en mayor densidad. Como vienen en en menor densidad, perdón, son más densas, usted simplemente con soplar y hacer esto, ellas vuelan inmediatamente. ¿Cierto? Porque Con todo normalmente el café. cuando yo muelo el café, como son menos densas, si yo, por ejemplo, muevo el café de esta forma en el recipiente en el que lo molí, ellas van a pasar a la parte superior. Yo y ellas es una forma muy buena de quitar esas partículas. Pero no necesariamente porque yo sienta en el café un amargor, quiere decir que van a ser esas partículas. Porque esas partículas están en menor medida y en menor densidad. Como son menos densas, pues la extracción que se le hace no es que sea mayor
o muy fuerte. Eso se llama chaff, como dice acá Víctor en el grupo, puede generar es más astringencia, pero no necesariamente, uno tiene que aprender a veces a diferenciar cuando eso se da en el café, ya sea por una preparación o porque el café es así, pero no necesariamente esas partículas o ese chaff, como se dice, que se llama, me va a generar algo en la taza de café. Ok. Eso ya, el amargor es mucho, más que todo dependiendo de lo que tú definas amargor, ¿cierto? Hay gente que cuando siente ese olor a tabaco, a quemado en la taza, dicen que eso es amargor y que eso es representativo del café colombiano, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos en términos profesionales, el amargor es un retrogusto un poco más pesado. Entendamos a retrogusto como el sabor que me queda en garganta después de tomar un café. Lo relacionamos un poquito con el humo, con el humo. Y se da mucho más que todo por una extracción demasiado larga o si yo, por ejemplo, hice una vez 60 con finos y lo dejé ahí demasiado tiempo porque obviamente se me va a estancar. Sí. Se relaciona un poquito como con la sobreextracción. Sí. Ok. Vale, gracias. ¿Qué otra pregunta? No hay más. Solo David. El tema no quedó tan claro, no me la creo. Sara, yo. Omar, Hola, hola, buenas ¿cómo noches. estás, Omar? Bien, ¿y tú? Sería muy ortodoxo que tuviera que calibrar mi molino si fuera a utilizar diferente tipo de café. Si es que, no sé, si es que trae algún otro tostado diferente, uno más intenso que otro. Pues sería lo adecuado, sí. Un ejemplo, tú eres una persona que lo hace ya más como por laboratorio, porque quieres experimentar, ¿cierto? Por algo científico, ¿cierto? Pero ya sabemos que, por ejemplo, si yo tengo un café un poco más tostado, una cuestión un poco más alta, ya entro a calibrar dependiendo. Lo voy a hacer, por ejemplo, para competencia, pero si yo, por ejemplo, lo voy a hacer en el molino normal que yo tengo en mi casa o en donde yo haga el café, lo único que procedería a hacer es a moler un poquito más grueso. Lo voy a preparar, por ejemplo, yo siempre en 60, en mi molino muelo en 35. Pero como este café es un poco más elevada, yo ya no voy a moler en 35, sino que voy a moler en 40, para que la partícula sea un poco más grande y la extracción se haga de la forma correcta. Porque si muelo en 35 y lo hago como normalmente hago una vez 60, voy a tender a resaltar amargor. Recordemos que los cafés con una tostión un poco más elevada se extraen más fáciles porque ya sus componentes están un poco más afuera del grano. Ya, ok, sí, entendido. Eso Gracias. lo harías, por ejemplo, yo tengo una tienda. Y yo trabajo con X café, yo tengo calibrado mi molino para X café. Pero yo decidí que no voy a seguir trabajando con ese café y traje un café completamente diferente, con un poco diferente, una tostión diferente. Entonces yo ya he decidido calibrar mi molino para ese café, para resaltar mejor las notas de ese café. Ya, muy bien. Gracias, Sara. Dale. Diana pregunta, ¿cómo se determina si un molino está
según porcentajes, luego de tamizado. Y por acá preguntan o dicen, cuando el mayor porcentaje de partículas se encuentra entre las mallas... ok, listo. Bueno, yo sé que mi molino está calibrado. Cuando la mayor cantidad de partículas de esa molienda que yo le pedí están en el centro del tamiz. Un ejemplo, en la arriba está la malla 800 y abajo está la malla 400. Arriba va a quedar de 800 para arriba. En el compartimiento del medio va a quedar entre 800 a 400. Cuando la molienda, la mayor cantidad me queda en el medio. Listo. Eso también dependiendo mucho para qué lo quiero moler. Por ejemplo, si yo estoy calibrando para un filtrado, pues yo ya sé que mi molienda debe ser menor a 850 unimicrones. Entonces, la mayor cantidad de partículas debería de quedar en la malla de 800, la que estoy usando de referencia. Hay un valor numérico para determinar a qué se refiere con un mayor porcentaje. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Esto lo dice Diana. Diana, ¿puedes prender el micrófono? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, la pregunta es, digamos, un 50, un 60, un 70, ¿qué porcentaje? ¿A qué Ok. Sí, podría ser, tiene que ser más del 70% que te quede en la malla que estamos utilizando, ¿cierto? En la malla del medio. Porque independientemente, por muy buen molino que tú tengas, él te va a entregar una cantidad de gruesos y una cantidad de finos. Pero yo sé que mi molino está calibrado cuando me está entregando la mayor cantidad en el tamiz del medio. ¿Listo? Listo. Me quedó clarísimo. Muchas gracias. Con mucho gusto. A ver, realmente, bueno, por acá responden, realmente dependerá mucho de la consistencia, la calidad del molino, lo que les venía diciendo. La cuestión es buscar en qué ajuste de molienda obtienes mayor cantidad de partículas entre esas mallas. Exacto, él siempre te va a entregar X cantidad, ¿cierto? Obviamente, entre mejor el molino, mejor va a ser la cantidad de partículas que no van dentro de esa molienda, pero él siempre te lo va a entregar. Lo ideal es que queden en el centro, más de un 70-80%. Si es posible, más de un 80%. Eso también, vuelvo y repito, va mucho en la calidad del molino. No es lo mismo tener un molino que yo compré en Home Center a tener por ejemplo, un Malcuning. Bueno, sí, la diferencia está entre unos 10 millones de pesos, pero Nada más. nada más, eso. De todas maneras, ¿hay alguna diferencia entre las muelas metálicas cónicas a las planas? ¿Me repites, porfa? ¿Hay una diferencia entre las muelas metálicas de un molino que sean cónicas a que sean planas? Sí. Sí. No sé si han notado que, por ejemplo, la Victoria Arduino, Sí. este molino, últimamente ha sacado muchas tecnologías con el molino y sus mejores molinos son de muelas planas. De muelas planas que me permiten a mí triturar, por decirlo de alguna forma, mejor el molino y aparte me conservan mejor esa molienda. ¿A qué me refiero? A que ya sabemos que variada la temperatura del lugar donde se ubica mi molino, pues mis moliendas van a tender a expandirse y a contraerse, ¿cierto?
Estas muelas, de cierta forma, la contracción y la expansión que se dan dentro están muy minimizados. Yo en lo personal recomiendo mucho lo que son muelas planas. He tenido mejores experiencias con molinos de muelas planas, más que todo si hablamos, por ejemplo, de molinos para espresso. Vale, muchas gracias. Bueno, acá responden también, vean, yo le doy 2 respuestas, entonces con todo acá. Realmente dependerá mucho de la consistencia, la calidad. No, es la De la de respuesta antes. pasada, creí que habían vuelto a decir. Listo, Vale, gracias. con gusto. ¿Qué otra pregunta tienen el día de hoy? A ver, así me respondió. La molienda realmente dependerá mucho de la consistencia. No, las muelas planas son generalmente más consistentes que las cónicas, pero el motor del equipo deberá ser un poco más potente para operarlas. Exacto. Y el diseño dentro del molino también depende mucho. Por ejemplo, vuelvo y tomo de referencia a la Victoria Arduino. En sus últimos diseños, lo que ha buscado la Victoria Arduino es, al minimizar esa expansión y esa contracción, es generar una mejor ventilación dentro del molino, para que el molino se conserve en esa calibración que yo le di y las variaciones de calibraciones no sean demasiadas, porque uno entienda normalmente calibra 2 o 3 veces, ¿cierto? En un día bueno, en un día positivo. Porque hay días en los que, por ejemplo, en Medellín varía mucho la temperatura, dentro del lugar varía la temperatura, por ende yo voy a tener que calibrar mucho más veces. Entonces, lo que la Victoria Arduino busca, por ejemplo, con sus nuevos diseños es eso. Esto parece una promoción a la Victoria. Sí, claro. Alientan, claro, por el roce se está calentando más las partículas de café. Por la fricción. Por la fricción. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? Gina. Bueno, con muchísimo gusto, Gina. Me encantó que te haya encantado la clase. Hasta luego. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Logren que hay muy pocos y me tienen. Bueno, pues si no es así, podemos dejar la clase del día de hoy por ahora. Muchas gracias. Nos escuchamos después. Con muchísimo gusto, William. Feliz noche. Hasta luego. Vale, muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, profe, muchas gracias. Estuvo muy rica y entretenida. ¿Cómo? Dentro de 8 días no habría clase el sábado. Ay, sí, nos vemos este sábado.